perder tiempo. ¿Alguien me puede hacer el favor de compartir el link mientras tanto en el grupo de WhatsApp? Yo ya lo compartí, profe. Pues no en el de penal, pero sí en el general. Ah, bueno, listo. Bueno, habíamos quedado en acoso sexual, donde les había dicho el tema de lo de los piropos, de acosar, persiga y hostigar. Hay unas circunstancias de agravación punitiva, nuevamente cuando la conducta se cometiera en concurso con una u otras personas, se produjera contaminación de enfermedad de transmisión sexual, se realice sobre persona menor de 14 años, se produjera el embarazo, el 5, el 12, el responsable tuviera cualquier carácter o posición, pues todas son, pero resalto como lo más importante. Y ahora pasamos al título que tiene pues el mismo bien jurídico, pero ahora hablamos de la explotación sexual. Primero que todo tenemos inducción a la prostitución. Espérenme que voy a poner las diapositivas grandes. El nuevo texto es el siguiente: el que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de 10 a 22 años. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas personas que inducen a la prostitución? Los proxenetas. Proxenetas. Ok. Artículo 213. Proxenetismo con menor de edad. El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de alguna forma en el comercio carnal o en la explotación sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25. Este tipo penal hay que hacerle alguna precisión. ¿Qué pasa si yo a una mujer de 14 años le digo o busco organizar o facilitar un encuentro sexual de ella conmigo y ella tiene el encuentro sexual conmigo? ¿Habría algún delito? ¿No habría nada? Si es menor de 14, profe, la madre puede instaurarle la denuncia a usted. Tiene 14, Puede instaurarle la denuncia. ¿ok? Y no solo la madre, cualquier persona. Pero en el caso en concreto no puede instaurarme la denuncia porque tiene 14, es menor de 14. Cuando sea menor de 14, incurre en cualquiera de los tipos penales. Ahora, ustedes tener relaciones un mayor de edad con una menor de 14 años no es un, perdón, con una mayor de 14 años no es un delito, siempre y cuando pues ella lo consienta, porque si no entraremos ante los tipos penales de acceso. Acá el punto es el siguiente: si se realiza esta conducta con el ánimo de lucro para un menor y tiene menos de 14, se incurre en dos tipos penales: proxenetismo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Si tiene más de 18, incurre, perdón, de 14 a 18 a 17, incurre en el tipo penal de proxenetismo con menor de edad, para que hagamos como esa precisión en este artículo. ¿Alguien sabe lo que en Estados Unidos se llamó la ley de Romeo y Julieta? ¿Alguien sabe qué es la ley de Romeo y Julieta? No, señor. Bueno, Creo que tiene que ver con el sexo cuando es consensuado entre dos menores. Algo así. sí, sí, pero te falta la mitad de la historia. Sí, lo que sucede es que la historia inicia cuando dos menores tienen relaciones. En Estados Unidos, la mayoría de los estados no permite que existan relaciones menor-mayor. Entonces, había un problema muy fuerte cuando, por ejemplo, había una menor de 16 años, pongámoslo, aunque allá la mayoría de edad creo que cambia en algunos estados, pero hagamos el ejemplo: con 16 años él tenía 17, empiezan a sostener relaciones sexuales a esa edad, él cumple 18, entonces delito, porque cumplió 18 y la norma es.
El derecho tiene que acomodarse a las circunstancias y entender la naturaleza humana. Primero, el amor adolescente es la cosa más fuerte, no lo voy a llamar con otra palabra, fuerte, los sentimientos condicionan mucho, la gente se escapa de los hogares por irse a vivir, o sea, es la fantasía del amor. Ahora bien, es imposible pedirle a dos seres humanos que se amen y que tienen pues ese amor fuerte o ese deseo en ese momento, que es más movido por pasión, que entonces uno cumplió 18 y tenga que esperarse la que tiene 16 a cumplir 18 para que los dos vuelvan a estar juntos. Ahí se crea la ley de Romeo y Julieta. Quienes hayan sostenido relaciones siendo menores de edad, cuando el mayor alcance la mayoría de edad, debe respetarse eso y deben permitírseles seguir manteniendo su relación. ¿Por qué? Porque sería algo casi que contrario a la humanidad, a los sentimientos, a la naturaleza propia del ser, pedirles que se separen por una ley y por una cosa pues que no tendría un sentido en ese momento. ¿Qué opinan de la ley de Romeo y Julieta? ¿Alguien piensa que está mal, que sí debería penalizarse? Pues ese caso lo expongo porque acá puede suceder algo. Supongamos que un menor de 17 se mete con una de 13, sostienen relaciones y en un momento él cumpla 18 y ella siga manteniendo los 13. Ahí incurriría un tipo penal de mera conducta y tendríamos que ver cómo se soluciona eso, porque podría estarse inmerso en un tipo de peligro que es el sexo carnal abusivo con menor de 14 años. Ahora, acá hay una parte que hay que agregarle al artículo del 2.8, porque es el que acceda carnalmente a una menor de 14 años, obviamente él siendo mayor de 14 años, no, perdón, mayor de edad, porque una persona de 17 no podría incurrir en este tipo penal. Constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse para sí o para satisfacer los deseos de otro constriña a cualquier persona al comercio carnal o la prostitución incurrirá en prisión de 9 a 13. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el artículo 2.13, proxenetismo con menor de edad y constreñimiento a la prostitución? Ese constreñimiento se refiere es como obligar a la persona, ¿cierto? Ok, y el organice, facilite, participe de cualquier forma en el comercio, ¿cuál sería la diferencia entonces? Pero es que puede ser que esa menor de edad puede tener conocimiento porque sucede, muchas están ahí porque, entre comillas, quieren. Yo lo entiendo de esa manera, de que no están obligadas, pero igual él está incurriendo en el tipo penal. En el otro artículo las estaría obligando. Tengo una pregunta. Si yo cojo una menor de edad y la constriño a la prostitución, menor de edad, ponle 13 años, ¿cuáles tipos penales debería meter? Proxenetismo con menor de edad y inducción a la prostitución. No porque yo la estoy obligando. Yo, Ah, ok, si la está obligando, sí sería constreñimiento a la prostitución. y para mí es acceso carnal abusivo con menor de 14. Porque es que si metes proxenetismo, no se cumple como el tema del proxenetismo como tal. Organice, facilite y participe es el tema, yo por ejemplo, acercarme a una menor de edad, porque con las mayores pues tendría el problema, oiga, no la estoy obligando. Es decirle a una menor de edad, mire, le van a dar tanto, venga, haga esto, trabaje, acuéstese con ellos. Pues la menor de edad lo haría, ¿sí? Y en último uno diría, pero ella quería, sí, pero es que ese es el problema.
ofrecerle esas cosas para que lo haga, facilitar. El constreñimiento a la prostitución, como ven, tiene una diferencia con el proxenetismo menor de edad y es que es para cualquier edad y es obligar, ¿sí? Obligar a que ejerza la prostitución por cualquier medio. Constreñir es eso, es obligar. Bajo eso, estos dos tipos penales tienen una diferencia amplia y es el tema de poder diferenciar claramente que cuando uno induce, uno es un proxeneta de mayores de edad, como tal no estaría incurriendo en un tipo penal, a menos que lo que haga es obligar a la mayor de edad a la prostitución, que ahí sí se vería inmerso en el tipo penal por encontrarnos dentro del verbo que sería constreñir. ¿Sí? ¿Quedamos claros hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? No, ¿Preguntas? señor, yo no escuché la última parte muy bien, es que el internet como que me está fallando un poquitito. Ok. Jessica, ¿y los demás sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Me avisan si se está quedando para acercarme más al Wi-Fi. Tenemos inducción a la prostitución, que es que con el ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otros induzca el comercio carnal o la prostitución a otra persona, incurre en prisión de tanto a tanto. Inducir. El otro es quien con el ánimo de lucro para sí o para un tercero organice, facilite o participe de cualquier forma de comercio carnal con menor. Y el último es el constreñimiento. ¿Sí? Este tipo penal de inducción a la prostitución, yo he tenido muchos como rayes con eso, porque por ejemplo yo llego y digo, ¿será que los que montan un burdel o uno de estos sitios y van las mujeres allá no las están induciendo? ¿Sí? ¿O será que cuando ponen esos carteles se necesitan modelos webcam o se necesitan determinadas cosas no las están induciendo? Yo la verdad creo que es que este tipo penal no ha estado muy aplicado o debe dárselo un mejor desarrollo para ver cuál es el tema de inducir, ¿sí? Bajo qué reglas debería inducirse, porque si no muchas personas estarían incurriendo en este tipo penal. Estímulo a la prostitución de menores. El que destina, arriende, más tenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores. Entonces este es más, el estímulo que se habla acá va dirigido a tener el inmueble donde se sostengan esas relaciones sexuales. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. El que directamente o a través de tercera persona solicite o mande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 mediante pago, promesa de pago de dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pena de 14 a 25. Acá tengo una duda muy fuerte porque miren lo siguiente. Yo accedo carnalmente a una menor de 14 años o hago un acceso carnal violento en contra de alguna de ustedes y voy a tener una pena de 12 a 20 y acá una pena de 12 a 20. Yo solicito o demando realizar un acceso carnal con una menor mediante pago promesa, le digo a los papás, oiga, me quiero acostar con su hija menor, tengo 20 millones, déjenme. Y solo por eso incurro en una pena de 14 a 25. Entonces, me pregunto yo, la conducta o esta conducta se vuelve mucho más gravosa que las anteriores que para mí tienen un contenido más fuerte, porque acá no necesita cometerse el hecho. Ahora, el problema de este artículo radica en pagar. ¿Qué pasa si yo me acuesto con una mayor de 14 y no pago? ¿Alguien sabe? Tal vez que ya no sería explotación sexual por la parte comercial, sino quizás violación.
No, porque recuerda que mayor de 14 sí tiene capacidad de decir, entonces pues ella lo hizo sin promesa. ¿Saben cuál es el problema con eso de que se habla de los sugar daddy y todo eso? Que por ejemplo cuando una menor de edad se mete con un hombre de esos, así tenga 14 y tenga capacidad de decisión de me quiero meter, pues al llamarlo sugar daddy ella está esperando un tema monetario, ¿no? Una compensación. Muchas de las personas podrían estar incurriendo en estos tipos penales bajo eso, bajo esa condición. El consentimiento dado por la víctima menor de 18 años no constituirá causal de exoneración. Entonces, cuando la persona ofrezca remuneración, así ella tenga 14, 15, 16, 17, no importa si ella quería porque está el ofrecimiento de por medio. La pena se agrava a la mitad o la tercera si la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o extranjero. ¿Por qué este agravante? Por el comercio sexual que se vive más que todo pues en la costa, Cartagena, Santa Marta. Medellín. Pornografía con menores de 18 años. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, aporte, almacene, transmita o exhiba. Pregunta, ¿este tipo penal tiene verbo rector o verbo complementario? Complementario. ¿Ustedes cuándo entregaron ese trabajo? Rector. ¿Todos complementario? Mayerly. No, rector. Ok. John. Rector, profe. ¿Y cuál es el verbo rector? Fotografía, O filme filme, o grave, o produzca, grave. o divulgue. Ujú. Porque no dice I, Por eso. dice O. No, recuerden que es I o O sigue siendo verbo rector y aparte de eso lo que tiene que ver es si es elemental o compuesto. Sí. Ok. Entonces, acá lo que hay son una pluralidad de verbos rectores y tenemos fotografiar, filmar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar, transmitir o exhibir. Turismo sexual. El que dirija, organiza o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores incurrirá en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realice con menor de 12 años. ¿Por qué 12 y no 14? No tengo ni idea. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menor de 18 años. El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto con actividades sexuales con personas menores de 18 años incurrirá en prisión de tanto a tanto. Omisión de denuncia. Esto es muy importante porque puede estarse viendo involucrada a muchas personas. El que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiera informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo, incurrirá en multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realizare por servidor público, se impondrá además la pérdida de empleo. ¿Puedo hacer en este caso una denuncia anónima? ¿O me obliga el artículo a hacer una denuncia que se vea mi nombre o que esté reflejado mi nombre? Ahí se puede hacer una figura que se llama, ¿Que se llama qué? se me va el nombre, pero no, sí se puede hacer una denuncia anónima.
Fuente anónima no formal. La que se destapa en juicio, profe. Testigo con reserva de identidad. Creo que es esa. Ok. John, usted trabaja en la policía, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, de una vez para que lo tengan muy presente, porque esto lo han hecho varios policías en los procesos y pueden tener un problema grave. Yo tenía un proceso donde el policía se acerca a una persona al CAI y le dice, mire, sé que va a pasar esto a tal hora y en tal lado. El policía le toma todo, la declaración, y me lo pone como fuente anónima no formal. Eso es una cosa, y con el respeto de Johnny, la institución que utiliza la policía para privar a la defensa de poder encontrar al testigo, y eso está mal hecho. La fuente anónima no formal es quien le realiza, por ejemplo, una llamada a John y le dice, mire, en tal lado a tal hora va a suceder lo siguiente, y cuelga, y es un número de teléfono por ahí un minutero. O manda una nota y no sabe quién la envió, o le tiran una carta. O sea, el policía o la persona que recauda en ese momento no tiene la posibilidad clara de saber quién fue el que lo hizo. Si él recibe una entrevista y tiene la persona ahí al frente, como pasó ahorita con los que capturaron de primera línea en Buga la Grande, que el testigo se les sentó en la camioneta, fueron a recorrer todo el barrio, sabían quién era, hablaron con él y luego no, es una fuente anónima no formal, no la vamos a revelar. No, eso no funciona así. Esos testigos que les quiere proteger la identidad hasta el juicio, como lo llama John, son testigos con reserva de identidad. Se toma la declaración, no se pone la identidad ni dónde ubicarlos en la declaración, pero al momento de la acusación sí se debe descubrir ese elemento para que la defensa pueda ejercer su derecho de defensa, valga la redundancia. Entonces tengan mucho cuidado con eso. La fuente anónima no formal no puede ser un caballo de batalla para privar a la defensa de poder llevar esos testigos a juicio. Las personas que hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales de personas menores de 18 años de acuerdo con el título cuarto de la presente ley serán inhabilitadas para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa habitual con menores de edad en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o quien haga sus veces. Por eso, cada vez que me toca firmar contrato con el IPREP o que me toca firmar contrato con la UIS, me ponen a llenar una cosa por los que son menores de edad acá, donde yo tengo que decir que no estoy en curso de inhabilidades, que no he sido condenado por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores, porque este artículo me inhabilitaría para tener trato con ustedes o para seguir siendo asesor de consultorio, porque tengo contacto habitual con menores de edad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene un caso de la vida real? ¿Algo que nos quiera decir? ¿Alguna duda? Mayerly. Es que no me creo que hizo la pregunta. Señora, ¿Qué- es que se te corta. John, ¿tú le escuchas bien a Mayerly? Jessica, Leslie, ¿le escuchan bien a Mayerly? Sí, profe, sí se le escucha bien. Espérame, Sí, yo soy el que profe, tengo la se le conexión escucha bien inestable. a la compañera. Espérame. Espérame, en cambio de lugar. ¿Qué saben qué es lo que pasa? Cuando ya suben las 6, todo el mundo llega a la casa a conectarse, pues me toca estar más cerca del Wi-Fi, porque si no, no puedo. Listo, Mayerly, ahora sí. Profe, le preguntaba que no me quedó claro, no sé si me desconcentré un momentico cuando usted preguntó que si la denuncia se podía hacer anónima y era válida. A ver, creo que el tema no lo vayamos a llevar a validez. Algo importante que yo hago en las clases es llevémoslo a la práctica. Acá me dice quien tuviera conocimiento y omitiera informar a las autoridades. Yo hago la denuncia anónima y ¿qué va a pasar? Por ejemplo, 5 personas tenían conocimiento de eso. ¿A quiénes les van a meter el tipo penal? A las 5 personas. La que denunció anónimamente, si le mete el tipo penal, tendrá que demostrar que él fue el que presentó la denuncia anónima o que él fue el que la envió, que él tiene el certificado o alguna vaina para salirse de esto. Entonces,
¿Se puede presentar de manera anónima? Sí, pero le va a quedar a usted el problema de que luego tendrá que demostrar usted, si le van a meter este tipo penal, que usted fue el que presentó la denuncia anónima, porque si no, incurriría en la misma falta que están los demás y es en omitir informar a las autoridades administrativas. ¿Sí, Mayerly? O sea que, digamos, en este caso, las personas que denuncian son las que de alguna manera también están involucradas en el desarrollo de este artículo. Sí, lo que pasa es que acá nos habla un deber legal, ¿sí? ¿Quiénes tienen de pronto un deber legal? Y nos habla de las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo. ¿Quiénes tienen ese deber? ¿Sí? Por ejemplo, el comisario de familia, cuando se entera de que hay una violación, tiene que remitir de una vez eso o esa denuncia a fiscalía, ¿sí? Quienes están en ese deber legal, por ejemplo, tú eres madre, te metes con otra persona y esa persona abusa de tu hija. Tú tienes un deber legal de denunciar lo que le ocurrió a tu hija. Entonces son para Ok. esas personas quienes fungen un deber legal. Puedes hacerlo de manera anónima, lo puedes hacer. Pero en el caso de que te metan este tipo penal, tendrás que probar que efectivamente tú fuiste la que denunciaste. Gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de la libertad, formación e integridad sexual? ¿No? Bueno. Vamos a hablar de dos tipos penales que están entrelazados y que se unen a un bien jurídico que se llama la integridad moral. ¿Alguien sabe lo que es injuria y alguien sabe lo que es calumnia? Esto es lo que más uno dice cuando una persona le dice a uno cosas que no son. Uno lo va a denunciar por injuria, lo va a denunciar por calumnia. ¿Tienen conocimiento de qué es estos delitos o no? Creo que la injuria es como una ofensa y la calumnia es cuando cuando es un poquito más grave. No. Vamos a hacer una primera precisión fuerte de estos dos tipos penales. La injuria es cuando yo hago aseveraciones o afirmaciones sobre cosas tuyas que son falsas o sobre cosas tuyas en las cuales no me puedo meter. Por ejemplo, Mayerly es mala trabajadora. Siempre quedó mal en todos los trabajos. Eso, si se logra demostrar que no es verdad, que es verdad, perdón, pues no incurriría en el tipo. Pero ahí sí viene el debate de si es verdad o no. O sea, es decir, cosas que no son ciertas. Pero hay cosas sobre las que no me puedo meter. Mayerly tiene una vida sexual de la siguiente forma. El juez me va a decir, así usted me demuestre que ella tiene la vida sexual que tenga, usted no tiene por qué meterse eso y está en injuria o incurre en injuria. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Calumnia, Mayerly, Jessica y los demás, John, Leslie, calumnia es decirle, usted es un homicida. Usted es un estafador. Vincularlo con un tipo penal. También es decir, por decirlo así, una mentira, pero es ya con la vinculación con un tipo penal. El bien jurídico que protegen estos dos delitos, la injuria y la calumnia, es el bien jurídico dirigido en principio a proteger tanto a las personas naturales como jurídicas. ¿Puede haber calumnia e injuria en contra de una persona jurídica? Sí, de una empresa, esa empresa muy mala, eso de que se las pasan diciendo todo el mundo que los restaurantes chinos matan ratas y es carne de rata, bueno, ahí estaríamos en un tipo penal. Es finalmente un conjunto de bienes integrados por tres. La integridad moral se integra por tres: el honor, la honra y el decoro. Pero se fortalece con el concepto de la dignidad humana, reconocido a toda persona por el hecho de serlo, con independencia de su edad, profesión, sexo, religión. Igualmente se soporta en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Profe, disculpe, ¿me podría dar el significado de decoro? De decoro, Sí, dice la honra, el honor y el decoro. ok, decoro busquémoslo en el diccionario de la Academia Española, porque esto tenemos que entenderlo, como ya les había dicho, gramatical. Comportamiento adecuado y respetuoso, manera de comportarse con circunvención y gravedad. Entonces, el decoro
tiene que ver con la forma en cómo tú, se supone, debes comportarte, ¿sí? Como en sociedad uno se supone debe ser. Entonces, ¿qué algo que sería indecoroso? Por ejemplo, que se metieran con que tú te la pasas todas las noches saliendo con hombres, cosas así. Eso podría ir en contra de lo que supuestamente es un normal comportamiento. ¿Sí? ¿Sí van a entender? Sí, profe, gracias. Ok. Cuando hayan estos análisis, recuerden que en los elementos del tipo les dije que había que analizarlo de manera gramatical. Entonces, cuando hayan palabras así, siempre los abogados nos remitimos a lo que dice el diccionario de la Academia Española. Eso va a ser lo que nosotros vamos a entender por esa palabra. Pero se fortalece con el concepto de dignidad humana reconocida a toda persona por el hecho de serlo, independientemente de su edad, sexo, profesión, religión. Igualmente se soporta en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El honor representa un bien individual y material y comprende básicamente dos modalidades. El honor es lo que inicia a chocar acá bastante. Primero, el honor en sentido subjetivo. El honor se identifica con el sentimiento que cada uno tiene de la propia dignidad moral y designa aquella suma de valores morales que el individuo se atribuye a sí mismo, o con el sentimiento íntimo de estimación y respeto por su propia dignidad. Dicho en otras palabras, es el sentimiento de nuestra propia dignidad por la conciencia de nuestra propia virtud, de nuestra rectitud, de nuestros méritos personales. Entonces, esto se lo voy a definir en dos palabras: amor propio. ¿Sí? Lo podemos entender como amor propio, el honor en sentido subjetivo. Y el honor en sentido objetivo es la estimación o la opinión que los demás tienen de nosotros. Entonces, hay dos tipos de honor que chocan con esa integridad moral y se pueden ver afectados. ¿Por qué, muchachos? Porque una cosa es que yo opine que soy el ser más grande del mundo, que soy el mejor profesor, que ustedes no han tenido mejor profesor que yo. Eso es lo que yo opino a mí y eso se puede ver afectado. Otra cosa es lo que ustedes opinan de mí. Entonces, si yo me imagino que soy el mejor profesor, que ese es mi amor propio, por decirlo así, mi honor en sentido subjetivo, y ustedes opinan que soy un profesor regular, pues se verá más afectado mi honor en sentido subjetivo que mi honor en sentido objetivo, porque la imagen que ustedes tenían pues no se vería tan menoscabada. Pensemos que entonces yo me considero el mejor profesor, pero lo que otra persona está diciendo es un profesor regular, es un profesor normal, dicta la clase igual que cualquiera, y ustedes me tienen como un profesor regular. Veríamos entonces que hay una afectación clara es al sentido subjetivo y una nula afectación o no habría afectación al sentido objetivo. ¿Me hice entender? Sí, profe. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Hacer imputaciones deshonrosas es proferir o expresar injusta y dolosamente expresiones que atentan contra el honor, la honra o el decoro de una persona. La injuria es toda afirmación o dicho constitutivo de molestia, agravio o ultraje manifestado injustamente con la intención de ofender, desacreditar y ridiculizar. La injuria puede ser cometida de manera culposa. Clase. Vuelve y juega. Esa pregunta la deberían responder en 2 segundos. No, profe, porque se supone que se hace con conocimiento y voluntad, debe ser dolosa. Sí, es dolosa y lo que dices tiene razón, pero no es por eso. Es que no dice que es culpa, sino diría Exacto. injuria culposa. El tipo penal no dice culpa ni preterintención, pues es doloso. Y luego ahí sí me explicas lo que me acabas de decir, porque es doloso. Pero lo principal es por eso. Ahora, las imputaciones versan sobre conductas no punibles. Lo que les estoy diciendo, no puede versar sobre delitos o si no serían calumnia. Versan sobre cosas no punibles, como el adulterio, el homosexualismo, decir usted es una adúltera, usted engañó a un marido, decir usted es homosexual, decir usted es un alcohólico, y todas las que afecten a la persona y su manera de comportarse, a su dignidad, o menoscaben el respeto que se les debe tener, el decoro, respeto, ¿sí? Como debe supuestamente ser en sociedad. También caben imputaciones relacionadas con deficiencias de carácter físico, intelectual o moral. Usted mucho ser bruto, usted es un idiota, usted es un imbécil, sálgase de la universidad, no debería seguir estudiando. Todo eso es injuria.
que no se pueden resaltar aunque sean verdaderas. Mire, porque mucha gente llega y dice, es que usted es un imbécil. Ay, lo voy a denunciar por injuria. Y no, pero es que es verdad, usted es un imbécil, no me puede denunciar porque es verdad. Es falso. Hay cosas sobre las que usted no se puede meter con las demás personas. Pregunta. Bueno, esa no porque la acabé de responder. Bueno, y la otra también se las acabé de responder. Pero bueno, vamos a probar. Si yo les digo, si yo digo que alguno de ustedes es homosexual y demuestro que es homosexual, ¿eso es injuria o no? Injuria, sí, señor. Sí. ¿Ok? Pero si yo digo, John, que usted es un mal trabajador y yo logro demostrar que usted es un mal trabajador, ¿es injuria? Depende. Ya vamos a ver sobre qué me puedo meter y sobre qué no me puedo meter. La esencia de la injuria está en lo que la doctrina ha denominado ánimos injuriando, que para el hecho ofensivo deshonroso que se imputa constituye delito de injuria, es necesario que se presente en quien lo ejecuta ese ánimo injuriante o, en español, ánimo de injuriar. Entendido ese ánimo como la voluntad de ofender la integridad moral del otro. Entonces, miren lo que pasa con la injuria. Para determinar la injuria se diseñan las pautas. El ánimo exige que se exteriorice. Cuando las solas palabras, actos o gestos son injuriosos, se presume el ánimo, a menos que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, ¿cuál es el ánimo? No hacerle a una mujer esto. Se presume, por ejemplo, en ese hecho o en ese gesto. La injuria no depende tanto de las palabras en su sentido natural, sino más bien de la ocasión y de la intención con que se profiere. Las palabras dependen de la intención con que el sujeto las expresa. De ahí que una palabra halagadora puede significar todo lo contrario, ironía. Usted sí es inteligente. Y eso puede ser una injuria. Por ejemplo, alguien hace una pregunta en clase, la pregunta pues no resulta ser de las más acertadas y alguien le dice, usted es bien inteligente. Eso puede ser injuria. Porque mi ánimo, ¿cuál es lo que dijimos acá? Ofenderlo, quebrantar esa integridad moral. Entonces, ánimos corrigiendo o ánimo de corregir. Si, por ejemplo, alguien comete un error y yo le digo, marico, usted mucho ser bruto, esto se hace así, así, así. Mi ánimo no es dañarle su integridad moral, sino forma parte del ánimo de corregir. Ahora bien, el ánimo jocante, que es el propósito de hacer un chiste, una broma, sin deseos de ofender. Es muy difícil porque ustedes saben que el humor se ha vuelto un poquito pesado y casi que todos los chistes que ahorita uno hace es con mucho ánimo de ofender. Pero pues si el ánimo es jocandi, deberíamos entender que no hay un ánimo de injuriar. Ánimo narrandi, el de los periodistas, comunicadores, escritores, historiadores y bibliógrafos. Ánimo consulendi, que es el ánimo de suministrar informes, consejos o consultas. Por ejemplo, usted me dice tal cosa, la verdad, yo creo que la van a estafar, yo creo que esa persona es un estafador. Por ejemplo, Jessica me consulta a mí, voy a comprar un lote, mire esta persona, yo le digo, la verdad, veo cosas malas en los contratos, creo que ese tipo es un estafador, la verdad, no hagas negocios con él. No es injuriandi, no es calumnia, ahí me metí con un tipo penal que sería estafa, pero acá viene el mismo ánimo, ánimo de calumniar, estaríamos en el momento hablando, pero mi ánimo era dar una asesoría o un informe. Ánimo defendiendo, el ánimo de defenderse, es decir, el que pretende evitar o rechazar una agresión injusta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona hace una pregunta que no es muy acertada, otro llega y le dice, usted sí es muy inteligente, pues no, perdón, otro le dice de manera directa, usted mucho ser bruto, y él le responde, brutos los hijos de su papá. Ahí tendríamos como un ánimo defendiendo. Y ánimo retorquendi, que es muy parecido al de arriba, yo no creo que en la práctica se vaya a dar una diferencia entre los dos, que es la devolución de injurias. Cuando el sujeto pasivo de la injuria le responde al otro. Ese fue como el ejemplo que utilicé en el anterior, pero para lo mío el ánimo de defender cuando dice evitar o rechazar una agresión, pues debe tener por sí casi que otra injuria inmersa para devolver o rechazar. ¿Sí me hice entender hasta acá? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor.
Hay un ejemplo más adelante que lo utilicé en la calumnia, pero lo voy a utilizar acá en este momento. Rafaela le dice a Juliana que Pablo tiene SIDA, lo cual es falso. Juliana sabe que su amiga Mariana, espere, perdón, acá quedó mal los nombres. Rafaela le dice a Juliana que Pablo tiene SIDA, lo cual es falso. Y Rafaela sabe que su amiga Juliana va a tener relaciones con Pablo y le dice esto antes de que tengan relaciones para evitar que se acuesten. Ahí Pablo sería víctima de injuria. Sí, ¿Por qué? porque está haciéndolo con mala intención, lo está exteriorizando con mala intención, pues ofensa como tal, al ser mentira, sí. Pero no me hables de mala intención ni de mentira porque estábamos hablando de los ánimos. Mala intención tienen todos los que están acá. Podría uno llegar a pensar. Pero dime cuál es la intención de Rafaela. Profe, yo digo que es una calumnia porque hay un delito que tipifica la transmisión de enfermedades sexuales. No, porque es mentira. Sí, no, para mí no. Para mí se está moviendo en el ánimo de la injuria todavía. Otra cosa es que recuerden que la calumnia, y ahorita lo vamos a ver, tiene que consagrar bien el tipo, ¿sí? En específico. Ahora, no puede usted decir que cada persona que tiene SIDA quiere enfermar a los otros y tener relaciones sexuales para enfermarlos. Recuerde que ellos pueden utilizar condón y el SIDA no se transmite o el VIH no se transmite por la saliva. Entonces, en este momento no podríamos dar una presunción a que ella está diciendo eso y se está inmisculando en ese tipo penal porque ¿quién dice que que él no va a utilizar condón? Otra cosa es que ella dijera, Pablo le gusta sostener relaciones sexuales sin condón porque le gusta transmitir el VIH-Sida. Eso es otra forma de narrarlo y eso sí constituye calumnia. El ánimo de Rafaela es que Juliana no se acueste con Pablo. Es como el consejo al consulente. Ella no está buscando dañarle su honra o injuriarlo. Lo que ella busca es evitar que otra persona se acueste con él. Bajo esa condición, ha de entenderse que el ánimo de ella no es un ánimo injuriante, sino pues podríamos crear otra categoría, por ejemplo, de ánimo, ¿sí? No sé. O podríamos decir ánimo defendiendo, porque pues está intentando evitar que ella se meta o que ella considera una agresión injusta que se acueste con él, no sé. Podríamos mirar otro ánimo. Pero lo cierto es que el ánimo que se requiere, que es injuriante, no existe. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, ¿ven? Incurrirá en prisión de 16 a 72. La calumnia es la imputación falsa y dolosa de una conducta típica, un delito contra versión realizada por una persona natural. ¿Por qué la calumnia no la puede realizar una persona jurídica? ¿Por qué no a una persona jurídica? Yo ya les había dicho a ustedes que nunca, por ahora, porque la tesis está cambiando, se puede llevar a una persona jurídica como sujeto activo. Responderá su representante legal.
Entonces, la calumnia es la imputación falsa y dolosa de un delito. ¿Cómo voy a decir yo que la empresa tal cometió un delito cuando no puede ser llevada o no puede cometer delitos o no puede figurar como sujeto activo dentro de un proceso? Entonces, eso sería una estupidez porque no puedo hacerlo. Por lo tanto, esa imputación falsa y dolosa se debe hacer sobre una persona natural, que son las que pueden estar vinculadas de manera activa a un proceso judicial. Regálame un segundo, que es que me está llamando el director de Escuela de la UIS. Un segundo.
Ya, muchachos, qué pena por la interrupción. A ver, otra cosa que debemos precisar es el tema de la calumnia y qué tanto el decir ladrón, falseario o terrorista imputa o imputa un tipo penal. Para que la calumnia deba imputarse debe ser clara y precisa y obviamente falsa. La realización de una conducta típica de un hurto, de una falsedad de determinado documento. Entonces, yo no puedo decir Mayerly es una ladrona, John, utilizo los nombres de ustedes porque son los que me aparecen acá de primeros. John es un falsiario o Jessica es una terrorista. Yo lo que tengo que decir para imputar eso es Mayerly entró a mi casa y se llevó 5 millones de pesos. John me firmó una letra con mi firma, la falsificó y con eso me cobró cierta plata. Jessica fue cogida por la policía antes de que pudiera poner un artefacto explosivo en la plaza satélite de Bucaramanga. Entonces, debo imputar la conducta y no simplemente el decir falsiario, ladrón o terrorista, porque eso se nos podría estar constituyendo es en un tipo de injuria, ¿sí? Más no en una calumnia. ¿Me hice entender? Señor. Sí, señor. Injuria y calumnias indirectas. A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujera, repitiera, injuriara o calumniara o calumnia imputada por otro, o quien haga imputación de modo impersonal o con las excepciones se dice, se asegura o semejante. Se dice que Mayerly entró a mi casa y se robó 5 millones de pesos. También es calumnia. Si yo subo la noticia de que Mayerly entró a mi casa y se robó 5 millones de pesos, si es falsa y ustedes la replican, incurrirían en calumnia. Pero en ese momento serían indirectas, no de manera directa. Este artículo consta de dos partes. La primera ha sido llamada por la doctrina como injuria y calumnias repetidas y consiste en publicar, reproducir o repetir las imputaciones deshonrosas o las conductas típicas falsas hechas por otro. De esta manera existen dos responsables penalmente. El primero como creador del ataque a la integridad moral y el segundo como divulgador. Pregunta, ¿el sujeto activo vemos que son dos? ¿Los sujetos activos son determinados o indeterminados? ¿Determinados? ¿No? ¿Cuál es la determinación que tienen para decir una calumnia o una injuria? ¿Qué los determina? Primero, cualquier persona ¿La puede acción? lanzar. No, cualquier persona puede lanzar una injuria o una calumnia en contra de otro y cualquier persona la puede replicar. No hay una condición especial para que ustedes me digan que es determinado o calificado. No tiene nada de especial el sujeto activo. Déjelo hablar un poquito. Bueno, la segunda parte de la norma consagra la injuria o la calumnia impersonal, encubierta o equívoca, que busca realizar la imputación deshonrosa a una conducta típica falsa de una manera indirecta a través de rodeos, con disfraces, con el propósito de eludir responsabilidad del acto. El autor de manera dolosa utiliza expresiones como se dice, se asegura u otras semejantes. Esta es la que tendríamos como la impersonal. Circunstancias espaciales de graduación de la pena. Cuando alguna de las conductas previstas en el título se cometiera utilizando cualquier medio de comunicación social o otro de divulgación colectiva o en reunión pública, las penas respectivas aumentarán de una sexta parte a la mitad. Si la conducta se cometiere por medio de escrito dirigido exclusivamente al ofendido o a su sola presencia, la pena imponible se reduce a la mitad. ¿Por qué si se le envía una carta, un escrito o simplemente la injuria o la calumnia llegan a oídos de la persona que está siendo calumniada e injuriada, por qué la pena se reduce a la mitad? Porque no está exponiendo a la persona como ese reproche social. Ok,
pero recordemos que hay honor en sentido subjetivo y en sentido objetivo. Como solo es a la persona y él es el único que lo conoce, no habría una afectación al honor en sentido objetivo. Simplemente en sentido subjetivo, y esa también es la razón por la cual se reduce la pena a la mitad. Consagra esta disposición penal una circunstancia especial de agravación y otra de atenuación. La existencia del agravante se justifica por la mayor posibilidad de daño que causare a la integridad moral de la persona, o sea, cuando es en medios masivos. Por ejemplo, un medio de comunicación, una reunión pública. Lo contrario sucede con la atenuante, pues simplemente es la persona quien en ese momento escucha o entiende o puede llegar a saber de esa injuria, de esa calumnia. Eximente de responsabilidad. No serán responsables de las conductas descritas en los artículos anteriores que en probar la veracidad de las imputaciones. Entonces, miren, importante, si yo hago imputaciones y las pruebo, no tengo que ir preso. Si yo digo, es que Jessica es una terrorista que iba a poner una bomba en la Plaza Satélite y la capturaron antes, y pruebo que hay una noticia criminal y que efectivamente la capturaron y que efectivamente iba a poner una bomba, pues yo no estoy incurriendo en el tipo de calumnia. Segundo, sobre la imputación de las conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia o al sujeto pasivo un delito contra la libertad y las formaciones sexuales. No se puede. Profesor, pero ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque imaginen ustedes que yo vaya y diga, Pepito es homosexual y que aparte de eso la ley me permita irme a juicio y llevar un poco de fotos mostrando cómo si es homosexual, llevando testigos que digan, sí, yo me marqué con él en determinado lado, llevando personas que aseveren que lo han visto tener relaciones homosexuales, pues no se puede permitir eso en un proceso judicial. Entonces, bajo las cosas que tengan que ver con la intimidad de las personas, pues no podría llegar a permitirse eso, ¿sí? Porque entonces convertiríamos el aparato judicial en un show de la señorita Laura, ¿sí? Entonces, es que Jessica fue infiel y estamos allá en plena audiencia y que pase el amante y venga y nos cuente qué fue lo que pasó. Eso sería un show. Por eso no se puede permitir que sobre esas cosas se vaya a dar o a referirse en ese momento. ¿Claro hasta ahí? O algunos se veía el show de la señorita Laura y dice, no, deberían haber shows. Las audiencias son públicas, deberíamos ir a ver qué pasó. ¿Ah? ¿Qué opinan de eso? Profe, pero entonces en ese caso, ¿qué se hace? Ahí dice, A él le toca que responder. O sea, ve y tú ponte a decirle a una persona que es homosexual, vas directico a responder por injuria. Okay. Lo que pasa es que recuerda que ahorita vamos a encontrar algo que hay una posibilidad de retractarse. Entonces tú te puedes retractar de lo que dijiste para no incurrir al final en una pena privativa. Consagra este artículo penal la llamada excepción de verdad, que permite quedar exento de responsabilidad si se llega a probar la veracidad de las imputaciones, salvo algunas excepciones, que es las que ya les digo. Para salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad y la consagración de la familia como núcleo esencial, se ha establecido como límite a la eximente de responsabilidad el probar la veracidad de las imputaciones relacionadas con la vida sexual, conyugal, marital o familiar, o aquellas que tengan que ver o hayan sido sujeto pasivo de delitos contra tal. Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retracte voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costas del responsable y se cumpla con el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o que se señale o en lo que se señale por el funcionario. Entonces, si yo voy y saco en Caracol la noticia, pues tendré que retractarme en Caracol. Si yo voy y lo digo delante de esta clase, alguna imputación, alguna injuria o calumnia delante de ustedes, pues tendré que volver a citar a esta clase para retractarme de lo que acabé de decir. Entonces, como que la retractación tiene que abarcar el mismo ámbito que abarcó la injuria o la calumnia. No podrá iniciar acción penal si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia.
El tiempo es hasta antes de proferir sentencia de primera o única instancia. Debe hacerse de manera voluntaria. En caso de la retractación ser onerosa, debe hacerse a cargo del sujeto activo de la calumnia o injuria. Entonces piensen, no, yo me quiero retractar, pero le quiero dar determinado monto de dinero y ya. Finalmente, debe hacerse a través del mismo medio con las mismas características con que se hizo la imputación deshonrosa, típica y falsa, quedando a salvo en los demás casos. Pregunta, si una persona hace una imputación deshonrosa, digámoslo en una fiesta donde habían 100 personas, ¿él podría retratarse luego en televisión nacional? Pues usted decía que tenía que tener como el mismo impacto, es decir, o sea, como ser preciso. ¿Ok? Pero ya en lógica no tendría un impacto más grande. Sí, claro. Pues habría que ver eso y si la víctima lo permite, yo no creo que un juez se ponga a molestar por eso cuando está dando más de lo que debería dar. Entonces, pues en últimas, lo dijeron en tu barrio, medio nacional cobija todo el país, muchas más personas se van a enterar que no hay de la retractación, pues para mí podría ser válido. No veo por qué no. Injuria por vía de hecho, muy importante. En la misma pena prevista el artículo 20 incurrirá por vía de hecho quien agrave a otra persona. Señor Daniel. Sí, yo tenía una pregunta, pero, o sea, con respecto a un ejemplo. O sea, en el Faro Nacional, pues no sé si hubieron injurias o calumnias, por ejemplo, hacia el presidente, al ministro, a Álvaro Uribe Vélez. ¿Eso se podría considerar como una injuria o como una calumnia? O sea, sí, es mal presidente, pero, por ejemplo, en las calles pues se miraba puerco, o sea, más cosas. ¿Eso se considera como una injuria o una calumnia o no Calumnia tiene no, nada que porque ver? no hay un tipo penal. Podría incurrir en una injuria, pero debe por favor leerse la sentencia, busquen ahí, sentencia de Matador, donde han intentado pues que él no siga haciendo esos dibujos. Recuerden que él ha sido el que como más ha impulsado eso, y se habla de la figura pública y de lo que están sometidos las figuras públicas. Si yo le digo a usted, Daniel, pues con todo respeto acá, por ejemplo, y le digo cerdo o cerdo, lo trato así, pues usted no es una figura pública que está sometido a eso y obviamente incurro en injuria. Pero las personas que son públicas al grado del presidente, ministros, Álvaro Uribe Vélez, tienen un grado de que aceptarse o mamarse, por decirlo así, o aguantarse los cañonazos que le metan, pues por esa misma condición de figura pública. Muy arrecho entonces que usted no le puede decir al presidente que es un mal presidente porque entonces usted ya no tendría libertad de pronunciarse. Ahora es el presidente de todos, ¿sí? Otra cosa es que yo diga, por ejemplo, a algunos de ustedes, alguna cosa es que ustedes son malos trabajadores o algo, pero es que el presidente es mi presidente, yo no voté por él, pero bueno, está elegido y yo cómo no voy a hacer una reclamación. No, a mí me parece que usted es un mal presidente, ¿sí? Ya las afirmaciones en cuanto a lo que tenga que ver con que cerdo y esas cosas, pues eso se refiere más que todo a lo que le digo, las sentencias de Matador o las sentencias pues que intentaban tutelar para que tuviera que bajar los dibujos o tuviera pues que retratarse de lo que estaba sucediendo en ese momento y la corte no les da la razón y establece pues que en este país hay una libertad y que ellas son o que esas personas son personas públicas, pero la sentencia tiene un contenido un poco más fuerte, deberían leer. Sí queda resuelta duda, Daniel. Sí, profe, muchas gracias. Ahora, Profe, ustedes, por ejemplo, profe, señor, ¿me repite la sentencia? busquen ahí ¿Cuál sentencia sentencia? contra Matador, pero no la del papá. Sentencia caricaturista Matador. O yo se las voy a buscar y se las envío. Recuérdenme en el sábado enviarles esto. Ahora, otra cosa muy importante con eso es separar uno de lo otro, ¿sí? Mucha gente llega y dice los falsos positivos, 6.402 se los achacan a Uribe, pues que le estaba demandando. ¿Cómo así que 6.402 falsos positivos y nadie se dio cuenta?
Es como que acá ustedes empezaran a atender conductas machistas o cosificadoras en contra de sus compañeras y yo me aguante y yo no diga nada. Pues ¿quién se tiene que aguantar el cañonazo? Yo, que yo el que estoy dirigiendo la clase y yo no me puedo aguantar esas cosas. ¿Sí? Ahora, hay dos límites. El primer límite es que ustedes se pongan a decir que yo soy mal profesor. Eso ustedes lo pueden ir a decir. Otra cosa es que ustedes vengan a decir que yo soy un irresponsable y no vengo a clases. ¿Sí? Esos son dos cosas diferentes. Ustedes se pueden meter con la forma en la que yo doy clases y decir, pues me parece que no es un buen docente, es un mal docente, me parece. Es mi forma de apreciación, es mi fuero personal, yo puedo tener apreciaciones. ¿Sí? Y la apreciación no es con el ánimo injurial, es lo que a mí me parece de él. Es la apreciación que tengo de él. ¿Ya? Pero otra cosa es que ustedes se pongan a decir cosas que sí son falsas, como que, por ejemplo, yo no vengo a clase, o como que, por ejemplo, no preparo clase. Bueno, alguna vaina de esas. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, Elkin. Jessica. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Son vías de hecho, como lo afirma Antonio Vicente Arenas, un salivazo, una bofetada, un puntapié sin consecuencias lesivas para el cuerpo y la salud. Pues de quedarse secuelas habría un concurso con lesiones personales, como habría también de injuria y daño en bien ajeno, cuando la injuria consiste en manchar o destruir el vestido de otra persona. Entonces, recuerden lo que pasaba con las nalgadas. Por ejemplo, va una mujer, está discutiendo con un hombre, ella se voltea y él le pega una nalgada. Eso puede ser lo mismo, una cachetada. Si, por ejemplo, la discusión era aireada, no tenía un contenido sexual, pues no nos podríamos ir a uno de los tipos contra la libertad, integridad y formación sexual. Tendríamos que venir es al tipo penal de injuria, ¿sí? Lo que pasó con el exalcalde de Bucaramanga cuando golpeó a uno de sus concejales, creo, pues eso será una injuria y no lesiones personales. Todo el mundo, ¡ay, lesiones personales! ¿Cuál lesiones personales? Una cachetada no les deja secuencias lesivas ni nada. Ahí son una injuria por vía de hecho. Eso fue lo que cometió el alcalde, injuria por vía de hecho. Injuria o calumnias recíprocas. Si las imputaciones o agravios a los que refieren las conductas 220, 221 y 226 fueren recíprocas, se podrán declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos. Entonces, si los dos se lanzan calumnias o injurias, pues en ese momento se pueden decir como paz y salvo. Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes apoderados o defensores en los escritos, discursos e informes producidos ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad quedarán sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes. Hay una vaina porque entonces uno va y dice, es que la fiscalía está fungiendo como si fuera otra defensa y entonces se rayan, se tocan y que ya uno está injuriando, que ya uno está calumniando, que yo no sé qué, pues no vaya a denúnciame disciplinariamente porque eso no es un tipo penal, acá lo dice, imputaciones de litigantes. ¿Sí? Dudas porque vamos a entrar a la violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá en prisión de 4 a 8 años, siempre que no constituya delito sancionado con pena mayor. Pues si usted va y le pega 2 puñaladas en el pecho a su esposo o a su esposa, pues no será violencia intrafamiliar, será tentativa de homicidio, ¿sí? La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro tal, contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia del hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo punitivo de movilidad respectivo. O sea, se moverá dentro de los 8 años, 7 a 8 años. A la misma pena quedará sometido quien sin ser parte
del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en contra los cónyuges o compañeros permanentes que se hubieran separado o divorciado. No sé, es que ya no son núcleo familiar, o sea, este delito se quiso avanzar a todo lado, ¿qué tal hubieran terminado mal? ¿Sí? Y pues sí, se vieron un día y se pegaron, o ella a él, o le hizo show de celos, listo, violencia intrafamiliar. El padre o la madre de familia, cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. O sea, usted tenga hijos y tiene 10 hijos, con todas las 10 mujeres puede llegar a cometer violencia. Que no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia en su domicilio, residencia, cualquier lugar en el que realice la conducta, prestadores de salud, los enfermeros podrían ser. Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Un amante. Imaginen esa vaina. Este es un bien jurídico que está protegiendo la familia. El amante destruye la familia, pero a él también hay que protegerlo, según este artículo, porque tiene una vocación de estabilidad esas relaciones y entonces habrá que incurrir en violencia intrafamiliar. ¿Ah? ¿Qué opinan de eso? Delitos contra la familia y se protege al amante. ¿Qué opinan de eso? ¿No les parece contradictorio el de? Sí, no, no, sí. Nicole, ¿te parece contradictorio el de? Ángela Milena, Joan, Mayerly, Jessica. Es curioso, profe. Ahora, si tú te preguntas, pues uno tiene relaciones y muchas relaciones son con vocación de permanencia. ¿Cuántas parejas sexuales puede tener uno en la vida? ¿Cuántas personas? Entonces no pueden incurrir en el tipo penal. O sea, me parece que se excedió bastante ese tipo penal. Deja mucho espacio. Maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. El que someta condición de abandono, descuido a persona mayor con 60 años de edad genera afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurre en prisión de 4 a 8 años. El abandono a la persona mayor por parte de la institución a la que le corresponde a su cuidado por haberlo asumido será causal de la cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Uno llega y dice, pues uno abandona o descuida a una persona mayor de 60 años y yo no tengo ningún deber o no tenía ningún deber porque acá no hablan de deber legal, incurro en una pena de 4 a 8. Van y crean una palabra que no sea fea. Alguna persona de esas que les gusta estafar gente, va y se crea un centrico de salud, de esos que ofrecen cuidados a personas de la tercera edad, y en determinado momento empiezan a abandonarlos, a descuidarlos, les dañan su higiene y les están pagando para eso. Y esta gente que se lucró, le meten 20 salarios de multa y en cambio a uno, que es una persona normal, le meten 4 años de cárcel. Entonces uno se pregunta como quién crea estas normas. O sea, estas normas las crean es para el que tiene plata y para los funcionarios, porque el resto, a todos los demás como normales, son a los que más duro nos dan. Maltrato mediante restricción a la libertad física. El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesto bajo su cuidado o en menor de edad sobre el cual no se ejerce la patria potestad, incurrirá en prisión de 16 a 36. Importante, uno, a las personas que les gusta dejar encerrada a la pareja en la casa, mire, ahí lo tienen. Y dos, ustedes solo pueden dejar encerrados a menores de edad si ejercen la patria potestad. Cuidado con eso. Un hermano no puede dejar encerrado a un menor de edad. Un tío no puede dejar encerrado a un menor de edad.
Tengan mucho cuidado con eso porque pueden estar incurriendo en el tipo penal. Al menor de edad se le da por abrir la boca y los puede estar jodiendo porque es quien ejerza la patria potestad. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. El que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a uno de los hijos menores sobre quien ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal. Por ejemplo, un padre tiene al hijo y el otro lo coge y se lo lleva. Me secuestró mi niño. No, le está de manera arbitraria quitando la custodia de su hijo menor de edad, ¿sí? Y es este artículo 230A. ¿Qué vaina de secuestro? Eso no es secuestro, es este artículo en específico. Adopción irregular. Al que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor. Pregunta, si pasa todo esto, pero el menor está muy bien cuidado en la casa, súper bien, la familia es amorosa, lo tratan muy bien, ¿no habría antijuridicidad material? ¿Sí o no? Alguien que me diga que es la antijuridicidad material. Profe, yo tengo acá que cuando, un ejemplo, lo dejé así, cuando hay un robo pero no afecta gravemente al bien jurídico, usted nos puso el ejemplo del éxito. Ok, pero ¿qué días también se los expliqué con los médicos en las lesiones personales? Pues no están atentando contra el bien jurídico. Acá el bien jurídico es nuevamente la familia y es de la adopción irregular. Si el menor está muy bien cuidado, tiene una familia amorosa, que lo quieren, lo están protegiendo, ¿habría este tipo penal? Yo creo que no, no habría antijurisdicción material. Ok, todos piensan que no. Yo creería que sí, porque igual el bien jurídico es la familia. Y si bien el menor no está siendo perjudicado, digamos, la otra parte sí. Digamos, yo soy la madre y me lo quitaron y el niño está ya muy bien y todo, pero me lo quitaron. No, pero el caso de la madre es hipotético, pero sí comparto tu tesis de que sí habría daño. ¿Por qué? Porque el bien jurídico es la familia, él puede tener una familia y todo. El problema es que ellos hicieron mal la adopción. Entonces, es el haber incumplido requisitos legales, tuvieron que haber falsificado cosas, tuvieron que haber utilizado prácticas irregulares. La antijuridicidad está en no hacer el procedimiento de manera ética. Ese es el daño, ¿sí? Eso es lo que se da de manera material. No importa acá si el niño esté mal o bien cuidado, eso no lo define el artículo. Lo que define acá es la práctica o la forma en la que se adopta al menor. Eso es lo que nos lleva a concluir que exista o no el tipo penal. La pena se aumentará en las 3/4 partes cuando la conducta se realice con ánimo de lucro y el copartícipe se aproveche de su investidura oficial. ¿Quién es el sujeto activo de esta conducta? El sujeto activo sería cualquiera El que que adopta. promueva o realice la adopción. ¿Cuántos sujetos activos hay, Jessica? Puede ser el que promueva, puede ser el que realiza la adopción y el que adopta de forma ilegal. Quien realice la adopción es el que adopta. Entonces, para mí hay dos. Pues son dos. Quien la promueve y quien realiza la adopción. Ok, ¿son calificados o no calificados? Indeterminado. Puede ser cualquiera. Entonces, no está calificándolo porque cualquiera, pero tiene que estar en la condición de haber solicitado, pues
Yo no de creo tener eso. la intención de que lo califica de cierta manera, pero en sí No, cualquiera puede estar en esa situación, o sea, no, mírate esto. A ver, Jessica, quédate ahí. Realice la adopción, para mí puede ser cualquiera como tú lo dices, pero al que promueva la adopción no la entregas el Estado, o sea, no de tener la calidad de funcionario público. O sea, tú adoptas porque el Estado tiene un trámite de adopción y son funcionarios públicos los que entregan la adopción. Por lo tanto, quien promueve o quien entrega la adopción sí tendría un calificante y es ser funcionario público. aunque no lo esté especificando el tipo, Sí, no lo está ¿se especificando, pero sobreentiende? por lógica lo podemos sacar. Ok. No hay adopciones privadas. No existe un trámite de adopción privada. De la inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptivos incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, ¿no tener trabajo es una justa causa para no dar alimentos? No, porque la ley presumiría que se estaría ganando un mínimo al ser independiente o algo así, ¿no? Sí, Camila, así se inició. Primero te invertían la carga de la prueba, te tocaba probar a ti que lo habías hecho sin justa causa y segundo, había una presunción de un salario mínimo. La presunción de un salario mínimo es para temas civiles y administrativos en cuanto a temas de reparación o a temas de cobros, pero en penal no hay presunciones y la carga de la prueba siempre está en cabeza de la fiscalía. Por lo tanto, no tener trabajo es una justa causa, y más en este país de desempleados, para no dar alimentos. Y segundo, la justa causa o sin justa causa debe probarla la fiscalía. Ya no es como antes del señor no dio alimentos, pruebe por qué no los dio. No, ahora la fiscalía dice no dio alimentos, tiene que probar que él tenía un trabajo, que tenía capacidad económica y que, por decirlo así, se le dio la gana de no dar alimentos. Eso tiene que hacer fiscalía. Si no, no incurre en el tipo penal. Profe, pero ahí nos estaría dando como cierta desprotección al menor. O sea, como se estaría justificando de que no paguen la cuota. Sí, pero entonces cóbralo en civil. En civil, si él tiene bienes, le puedes quitar lo que quieras. Pero en materia penal no se puede dar una pérdida de garantías al procesado, porque recuerda que es el proceso que guarda más garantías en razón del procesado. Y acá hay una ley que les van a decir sus profesoras civilistas y es el peor negocio que se da o la peor sociedad que se crea es el matrimonio. Entonces usted debe saber con quién se asocia, ¿sí? Y eso lo dicen mucho los civilistas, las personas que manejan familia. O sea, si usted se va a meter con alguien que no tiene nada, va a ser difícil que luego le pueda responder por algo al menor. Para efectos del presente artículo se tendrá por compañero o compañera permanente únicamente al hombre y a la mujer que formen parte de una unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años. Circunstancias de agravación positiva. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraerse a la presión alimentaria, fraudulentamente oculta o disminuye o grava su renta o patrimonio. Reiteración, la sentencia condenatoria ejecutoriada no impide la ejecución de otro proceso. Pueden iniciarse cuantos procesos se quieran por inasistencia alimentaria. Malversación y dilapidación de bienes familiares. El que malverse o dilapide los bienes que administre en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela en ascendiente, adoptante, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Esto me parece muy mal porque no habla de descendiente. Y puede haber descendientes que hagan grandes fortunas mayores a su padre, como los hijos actores, y pueden ser que estos dilapiden sus bienes. Incesto. El que realiza exceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante, adoptivo, con su hermano o su hermana incurrirá en prisión de tanto. A mí me pasó
un tema por uno pegarse a la moral y a lo que le dicen y no acordarse que el derecho no va pegado a eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hay un rumor muy grande que les dicen que si ustedes se meten con un familiar, con un primo, sus hijos van a salir bobos. ¿Sí han dicho eso? Sí, profe, yo lo he escuchado. Yo tuve un caso en que el papá se metió con la hija adoptiva y entonces la fiscal, incesto. ¿Pero cuál incesto, doctora? Si lo que permite o lo que busca el incesto es proteger que no salgan hijos bobos. Y ella me dijo muy cariñosamente, no, el bobo es usted, porque lo que acá se está protegiendo es la familia. Es esa relación de adoptante y adoptivo, no el que los hijos salgan bobos. Por lo tanto, es eso lo que se está rompiendo en ese momento y es el bien jurídico que se daña, no lo que usted me está diciendo, doctor. Y claro, o sea, re estúpido porque es que esto tiene que ir el ligado al bien jurídico de la familia, no a lo que yo estaba pensando, pero es que como uno desde niño le decían, es que no se mete con su prima, no juegue con su prima, no se acerque con su prima. Entonces, ahí venía eso. Entonces, si ven cómo el derecho a veces uno le mete moral y ahí es donde empieza a pecar, el derecho no es moral. Y hoy una juez subió una frase muy buena, que es la siguiente. Un juez puede aspirar a cualquier cosa, menos a ser popular. Muchas veces la justicia tiene el difícil papel de tomar determinaciones que nadie quiere ir, como dejar libre a un asesino. Si no cumple con los requisitos para imponer una medida, seguramente hay que dejarla libre. Así el juez se vuelve impopular. Los jueces no deben aspirar a ser populares. Supresión, alteración o suposición del estado civil. El que suprima o altere el estado civil de una persona o haga inscribir en el registro civil a una persona que no es su hijo o que no existe, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, en el caso de incesto, cualquier persona puede denunciar así sean mayores de edad. Si digamos, un ejemplo hipotético, X es hombre y Y es mujer, pero son hermanos y un primo se da cuenta o o Z se da cuenta. ¿Quién pone el denuncio ahí? Entonces, cualquier persona puede denunciar. Ustedes podrían en ese momento ponerle conocimiento de la justicia. Es más, ese delito por lógica tendría que ser así, porque no creo que los dos que están cometiendo delitos van a poner a denunciar. O sea, usted nunca se va a enterar del incesto por los dos que están ahí. Y los casos en los que uno se entera del incesto es porque el padre violaba a la hija, la accedía carnalmente. Entonces, primero le meten el acceso y le meten el incesto, ¿sí? Pero que vaya el incesto solo, va a ser muy raro que alguno de los dos que haga eso vaya a denunciar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, muchachos, quedamos así por hoy. La próxima clase iniciamos con el otro módulo que es delitos contra el patrimonio económico y ahí vamos a dejar otro trabajo. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.